Pessoal, boa tarde. Nós estamos dando início, então, a essa mesa de encerramento do 4º Congresso Latino-Americano de Glotopolítica. Antes de apresentar os palestrantes, duas considerações. A primeira é justificar a ausência do professor José del Valle. A ausência dele não é voluntária. Ele foi convocado para ser jurado nesta semana e, portanto, não pôde sair dos Estados Unidos. Mandou fraterníssimos abraços a todos nós e ele estava tão irado que ele pôs uma fotografia no Instagram de uma bicicleta, né? Ele tinha pedalado a tarde toda para soltar toda a raiva dele de não poder estar aqui conosco neste congresso. E a segunda observação é que eu sou mediador, mas eu vou falar. Vou falar antes de apresentar. Sim. Antes de apresentar os nossos palestrantes, eu vou tecer alguns comentários a respeito do tema da nossa mesa, que é balanços e perspectivas. Nós tivemos nesses 3 dias que ora encerramos, um congresso vibrante, com inúmeras comunicações que deixaram ver a amplitude temática e analítica da perspectiva glotopolítica. Tivemos também várias mesas plenárias, todas muito informativas e provocativas, mostrando a vitalidade da glotopolítica latino-americana. Podemos, então, fazer um balanço positivo do 4º Congresso. Mas o balanço positivo não é só do 4º Congresso, é também de todos os trabalhos que nós, adeptos da glotopolítica, temos desenvolvido ao longo do tempo, na análise e compreensão das realidades glotopolíticas latino-americanas. Particularmente para nós no Brasil, os resultados positivos deste congresso são da mais alta importância, porque nós estamos vivendo, como todos sabem, a cada dia, os efeitos da barbárie que se instalou entre nós. Nós estamos diariamente desafiados a aplicar nossas categorias analíticas para tentar compreender o funcionamento dos mecanismos dessa barbárie e do seu alcance na corrosão das regras civilizatórias e constitucionais. Nós estamos vendo diariamente intervenções sobre a língua e principalmente sobre os discursos. A principal delas é a censura ao dizer. Uma censura que se espalha rapidamente nas relações sociais e começa a se transformar em autocensura. A censura é inconstitucional, e, no entanto, ela está instalada, né? São as intervenções governamentais nas políticas culturais, como a insistente tentativa de controlar ideologicamente o cinema nacional, por exemplo. São as ameaças de morte a artistas, políticos e jornalistas. Com algumas dessas ameaças, para agravar o quadro de barbárie, se caracterizando ou se concretizando, como no caso da vereadora Marielle Franco. São ainda as ações de grupos organizados que buscam impedir a realização de espetáculos artísticos, atividades universitárias, conferências, debates públicos, e ainda hoje o jornal trazia interferir e impedir a realização de uma missa na catedral, na Igreja Catedral de Goiânia. Veja a que ponto nós estamos chegando. Tentativa de silenciamento do dizer, dos discursos. Além dessas intervenções na língua e nos discursos, nós estamos acompanhando a implantação de políticas linguísticas que revertem várias lutas históricas, como, por exemplo, já no ano passado, na reforma do ensino médio, em que se apagou o lugar do espanhol e se impôs o monolinguismo do inglês.
ou nas conceitualizações nitidamente instrumentalistas, bem ao gosto do neoliberalismo, sobre a língua no sistema de ensino, configurações que estão dadas, ou conceitualizações que estão dadas na Base Nacional Curricular Comum. E, por fim, nós estamos vendo a língua da política sendo articulada por pelo menos 3 eixos. O primeiro é a total desqualificação do adversário e do oponente, transformando-os em inimigos, mas não em inimigos políticos, e sim inimigos da pátria. Ao operar com essas categorias absolutas, Deus e pátria, vocês lembram do slogan? Ao operar com as categorias absolutas como Deus e pátria, se busca o silenciamento e a exclusão dos outros da vida política. O verbo varrer tem sido muito utilizado na língua política, na linguagem política atual. Mas não são apenas os absolutos que estão articulando a atual língua da política. Há também, de um lado, a contínua veiculação de notícias falsas pelas redes sociais. Uma das fontes é o próprio presidente da República. E, de outro lado, a desqualificação dos dizeres outros, sempre como mentira. Parece que nunca antes autoridades públicas grudaram o rótulo de mentira com tanta frequência e com tanta liberalidade no dizer dos outros. Os dados econômicos do IBGE, mentira. Os dados do desmatamento da Amazônia do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, mentira. O desmonte das políticas ambientais, mentira. A privatização das universidades públicas, mentira. O discurso assim articulado, notícias falsas, mentiras que são apresentadas como verdade. E com fatos classificados como mentira, verdades dadas como mentira. E ainda com a prática cotidiana do dizer que se autodesdiz no dia seguinte. As ONGs puseram fogo na Amazônia. O senhor disse que as ONGs puseram fogo. Eu nunca disse isso. É apenas um exemplinho desse dizer e se autodesdizer logo em seguida. Ora, com tudo isso, o discurso que está assim articulado instaura um caos informacional, o que deixa a sociedade completamente sem referências concretas. Certo? Um misto de mentiras dadas como verdades, verdades dadas como mentiras, e um dizer que se autodesdiz continuamente. Acabamos ficando sem referências concretas, o que abre espaço para que se sobreponha a voz única do mito. O Brasil atual está, portanto, a exigir de nós, da glotopolítica, uma intensa prática analítica para desvendar todos os mecanismos das intervenções sobre a língua e os discursos, os mecanismos das políticas linguísticas que estão sendo praticadas e, principalmente, da língua da política. Esforços para desvendar e compreender como base para a denúncia, a resistência e a ação contrária. A atualidade brasileira recheou, assim, a nossa agenda clássica. Claro, continuam centrais nossas análises das desigualdades no direito à fala, desigualdades que são efeitos das desigualdades econômicas, sociais e culturais. Continuam centrais as nossas análises dos discursos racistas, homofóbicos, machistas, entreguistas, necropolíticos. Continuam centrais as nossas análises do monolinguismo e das normatividades. Mas temos aqui também, entre outros, muitos temas, a questão dos refugiados e da xenofobia,
E a questão que me parece ser a mais crucial de todas, a questão dos povos indígenas. Porque está muito claro o projeto genocida do atual governo. Em poucas palavras, o genocídio está autorizado. O genocídio está claramente autorizado. E eu reproduzo aqui apenas o que se disse nos últimos 10 dias. Algumas frases que foram ditas nos últimos 10 dias. Todas elas estão entre aspas, então estou reproduzindo a palavra ou as palavras e vocês sabem quem. A primeira, as terras indígenas devem ser liberadas para a mineração e a pecuária. Segundo, é preciso rever radicalmente as demarcações das terras indígenas. Terceiro, não haverá mais demarcações de terras indígenas. Quarta, os índios não falam a nossa língua e conseguem dominar 14% do nosso território. Quinta, índio em reserva é como se estivesse em jardim zoológico. E para coroar a afirmação de antes de ontem, que aparentemente foi a última dessa sequência, porque hoje as afirmações já apontam em outra direção. Mas todas essas, isso que eu quero dizer, todas essas têm um sentido. O genocídio está liberado. Para coroar a afirmação da última segunda-feira, as terras indígenas são um fator que perturbam a governabilidade. O projeto genocida é, portanto, muito claro e ele avança rapidamente. Já não se trata apenas, para nós, da defesa e promoção das línguas e das culturas dos povos indígenas. Trata-se, antes de qualquer coisa, de defender as terras, porque sem elas os povos não sobreviverão. Nossa pauta, pois, é enorme. Nós estamos desafiados a ampliar a compreensão do nosso tempo para sustentar nossas buscas de formas de resistência e ação. Isso como balanço, como perspectiva. E ainda como perspectiva, eu penso que a nossa pauta daqui até o 5º Congresso Latino-Americano de Glotopolítica deve incluir também, esse é um juízo muito particular, mas que eu ponho a público, deve incluir também um esforço de refinamento dos nossos quadros de referência teórica, para nós não nos perdermos no calor da luta, ou não deslizarmos no calor da luta para o mero dizer parafrástico ou para o discurso pré-crítico do senso comum. Isso dito, passo então a apresentar os nossos palestrantes. Nem seria necessário, né? Nem seria necessário. Tanto Elvira Arnoux quanto Roberto Ben são referências para todos nós, né, dos estudos de glotopolítica. Mesmo assim, trago algumas informações a respeito dos dois para destacar alguns aspectos da sua intensa e exemplar atividade acadêmica. Elvira Arnoux é professora da Universidade de Buenos Aires, fez seu doutorado na Universidade de Santiago de Compostela, dirige atualmente o projeto investigativo interdisciplinar intitulado O Direito à Palavra, Perspectiva Glotopolítica das Desigualdades. É responsável pela sede argentina da Cátedra Unesco em Leitura e Escrita, desde uma perspectiva discursiva e interativa para o melhoramento da qualidade e equidade da educação na América Latina. Tem sido orientadora de mestrados e doutorados na Universidade de Buenos Aires e em outras universidades argentinas e tem sido professora convidada em várias outras universidades, mundo afora, entre as quais a City University de Nova York, a Universidade La República no Uruguai, a Universidade Leibniz de Hannover, a Escola Nacional de Antropologia e História do México, a Universidade Federal da Paraíba e nesta Universidade de São Paulo. Organizou vários livros e é autora de inúmeros artigos, capítulos de livros e livros monoautorais que, como disse antes, muito nos têm inspirados.
E o professor Roberto Ben é professor também da Universidade de Buenos Aires, fez seu doutorado na Universidade de Viena, orientou vários mestrados e doutorados, foi docente convidado em várias universidades fora da Argentina, entre as quais a Universidade da República, no Uruguai, a Universidade de Viena, a Universidade de Paderborn, na Alemanha, na Unicamp e também nesta Universidade de São Paulo. Organizou vários livros em torno de temas como práticas e representações da linguagem, políticas linguísticas, normas e identidade, regulação política das práticas linguísticas, entre outros. Alguns desses livros organizou junto com Elvira Arnoux. Portanto, temos uma dupla da pesada aqui hoje. E se o José estivesse também, o José organizou livros com Elvira, portanto, seria uma turma muito boa. Alguns desses livros organizou então com Elvira Arnoux e foi também co-organizador de 2 daqueles 6 extraordinários volumes que foram publicados em 2017 em homenagem a Elvira Arnoux. Roberto Ben tem também inúmeros artigos científicos, capítulos de livros que nos têm igualmente servido de referência. Isso posto, passo a palavra então à professora Elvira Arnoux. Muchas gracias y muchas gracias por sus valientes palabras que nos comprometen. Creo que bueno, y gracias a los organizadores y a los asistentes que han resistido hasta ahora esta última instancia de este congreso tan estimulante, tan interesante. Yo voy a ocupar un poquito más del tiempo asignado, yo le avisé a los organizadores, porque debo decir algunas cosas que pienso que José hubiera querido decir también, así que ocupo un poco el espacio de él. Bueno, yo voy a hacer una exposición. En la primera parte me voy a referir al desarrollo de la glotopolítica en Argentina y después voy a articular eso con el cuarto congreso. El interés por las condiciones de producción del conocimiento científico no ha estado ausente del campo glotopolítico. Esa reflexión nos permite ubicarnos y evaluar los modos como operamos en el marco de la globalización desde una periferia abierta y crítica. Los procesos políticos de los años 60 y comienzos de los 70 del siglo pasado, que incidieron profundamente en la Argentina, no eran ajenos a los que se daban en otros países de la región y del mundo. El mayo 68 simbolizó el gesto contestatario en el medio universitario, así como los procesos de descolonización de Asia y África habían impactado en los imaginarios tercermundistas. La región vivía todavía cierta euforia, proveniente del triunfo de la Revolución Cubana, y los movimientos guerrilleros nutrían la épica política. En nuestro país, las luchas populares, desarrolladas en muchos casos en el marco de gobiernos militares, habían estimulado una confianza en el poder de la ideología, y con el efímero triunfo político, la voluntad de transformación desde el aparato estatal de la sociedad. La circulación de textos procedentes de diferentes latitudes fue intensa. Se recorrieron los clásicos del marxismo y se valoraron las nuevas perspectivas en las que el gramscismo, el maoísmo y el trotskismo tenían su peso. Posturas críticas buscaban interrogar los textos desde la realidad nacional y recuperaban al peronismo histórico y a la resistencia posterior al golpe que lo había derrocado. En ese espacio de efervescencia intelectual y militante se comienza a desarrollar como política lingüística lo que después llamaremos glotopolítica. La Universidad de Buenos Aires fue el espacio en el que, en el marco de un módulo de sociología del lenguaje dentro de la materia lingüística y semiótica, los estudiantes, a la vez que hacían sus aprendizajes a partir de las publicaciones que llegaban a Buenos Aires, que se podían encontrar en las bibliotecas especializadas y arañaban a los textos políticos las referencias al papel del lenguaje, preparaban archivos sobre casos
que irían completando las cohortes sucesivas. Los temas eran variados: la inmigración, el cocoliche, el papel de las academias en la Argentina, el lunfardo, la situación del español, el tagalo de Filipinas, el Estado de Israel, la Unión Soviética, la política argelina en relación con el árabe y el francés, y las políticas lingüísticas respecto de las comunidades aborígenes en países hispanoamericanos, particularmente el México revolucionario y el Perú de Velasco Alvarado. Los materiales eran variados. A los textos de sociolingüística y lingüística aplicada se agregaban recortes periodísticos, fragmentos políticos, entrevistas, textos de sociología, historia o literatura. Los debates en el campo versaban sobre todo acerca del papel de las lenguas en la integración latinoamericana, lo que permitía contextualizar y establecer distancias con las políticas de los partidos comunistas, del Instituto Lingüístico de Verano y de la UNESCO. Mientras pensábamos la relación entre lenguas y la enseñanza del castellano en comunidades indígenas, desde el aparato estatal se desarrollaban intensamente políticas destinadas a la enseñanza de la lengua materna, con una voluntad democratizadora que implicaba afianzar los instrumentos de una participación popular. Los avatares posteriores a la muerte de Perón y el proceso militar cortaron la posibilidad de seguir con esos estudios y discusiones en el medio universitario, en los que ya se avisoraba en esos estudios, ¿no?, lo que sería la perspectiva amplia del campo y que hemos formulado recientemente al calor de nuestros congresos y rescatando los temas que proponían aquellos que se sentían interpelados por la glotopolítica, como la dimensión política de las intervenciones sobre el lenguaje y la dimensión lingüística de los procesos políticos. La segunda etapa es la posterior al proceso militar y llevó a la constitución de la glotopolítica como campo académico. La reconstrucción del medio universitario nos permitió completar el conocimiento de los clásicos en política lingüística, cuya producción se iniciaba en la década del 50, y las discusiones y presentaciones de casos en torno a categorías como, por ejemplo, bilingüismo y diglosia. La producción generada en espacios interiores de los estados que habían alcanzado un desarrollo económico o estaban en condiciones de hacerlo, como Quebec y Cataluña, influyeron en la reflexión y proporcionaron categorías como ordenamiento lingüístico o normalización, lealtad y autoodio lingüísticos, a la vez que nos confirmaban el interés por la indagación histórica y la consideración de las contradicciones que afectaban a esas sociedades. Pero también permitieron avanzar en la comprensión de los procesos de minorización, en las formas que adoptaban en el plano lingüístico, y volver a considerar la relación entre nación, lengua y Estado, tanto las que derivaban de las posiciones alemana y francesa, como las que eran objeto de discusión en el marco de la socialdemocracia de comienzos del siglo XX. Aquí Víctor ha dicho ayer que cada comunidad tiene su teoría de nación. Para nosotros resultaba evidente que la nación era una categoría forjada en las luchas políticas y queríamos dar fundamento a la representación de nación latinoamericana que había adoptado distintos nombres y propuesto distintos recortes desde las guerras de la independencia. Es la etapa en la que la designación de glotopolítica para el campo, inaugurada por Gespani y Marcellesi, 1986, se va imponiendo entre nosotros por esa visión amplia que proponían y que permitía integrar muchas de las investigaciones que habíamos iniciado o aspirábamos a realizar. Por un lado, los autores reconocían como objetos de indagación las intervenciones en el habla, las variedades, los discursos, los estilos, los registros, los géneros. Por otro lado, planteaban la importancia de dialogar e integrar investigaciones próximas, generadas en el marco de la sociolingüística periférica, la lingüística aplicada a las lenguas regionales o la criollística. Finalmente, se interrogaban sobre los procesos identitarios, el papel de los intelectuales, la francofonía como construcción política, la lengua en los procesos de socialización temprana, la folclorización de las lenguas minorizadas, las relaciones entre lenguas en el mundo del trabajo, la incidencia de los medios audiovisuales en la norma, el lenguaje en relación con el papel social que se le asigna a las mujeres, la posición de los lingüistas en el análisis de situaciones glotopolíticas
y la función de las gramáticas en la instauración de legitimidades normativas. Una frase nos resultaba particularmente significativa y nos permitía recuperar nuestras primeras indagaciones. Cito: toda medida que afecte la distribución social de la palabra, incluso si su objetivo no es lingüístico, incide en la situación glotopolítica. Este amplio programa se adecuaba entonces a los intereses nuestros en ese momento. El mismo año en que se publicaba ese texto manifiesto, se firmaba el Acta de Iguazú entre Brasil y Argentina, que iba a dar lugar en los años 90 al Tratado de Asunción que inicia el Mercosur. El proceso que llevó a la integración regional no solo interrogaba el papel de las lenguas en esos desarrollos, y especialmente en el nuestro, del español y el portugués y de las lenguas amerindias, sino también las condiciones históricas de afirmación de una lengua nacional. También ese año, 1986, ingresa España en la Unión Europea, y esto lleva a una activación de medidas glotopolíticas en ese país que inciden en el área idiomática, no solo la elaboración de instrumentos lingüísticos desde la Real Academia Española, la creación del Instituto Cervantes y la multiplicación de eventos como los congresos internacionales, los CILES, sino también la puesta en marcha de la política panhispánica y el fortalecimiento de la relación con la Asociación de Academias de la Lengua Española. Las investigaciones, que en algunos casos se asociaban a propuestas de intervención, tuvieron entonces tres ejes, que esquemáticamente podemos enunciar así. Primero, el Mercosur y las lenguas, las políticas educativas y las respectivas legislaciones. Recordemos que en los 90 se aprueban las nuevas constituciones que contemplaban de una u otra manera las lenguas de los pueblos originarios. Segundo, las políticas de área idiomática, particularmente el panhispanismo. Y tercero, el estudio de los instrumentos lingüísticos, ortografías, gramáticas, diccionarios, retóricas, manuales de estilo, que articulaban la perspectiva glotopolítica con los aportes de la historia de las ideas lingüísticas y de la historia de la cultura escrita. Alrededor de estos ejes se desarrollaron investigaciones que contemplaban asimismo los dispositivos normativos respecto de los medios audiovisuales, las representaciones acerca de la lectura y la escritura que sostenían las decisiones glotopolíticas estatales o no, los debates públicos en torno de las lenguas, las políticas lingüísticas contestatarias, como las de socialistas y anarquistas, los textos didácticos para la enseñanza de las lenguas, la historización de la enseñanza de la lengua materna, de las lenguas extranjeras y de la literatura en el sistema educativo. En este último caso, apelando a los aportes de la manualística. También las políticas respecto de la traducción en la configuración de una cultura nacional. La década del 90 y la primera del siglo XXI fueron intensas respecto de la producción de trabajos, la integración de tesistas y becarios al área y la realización de eventos académicos. Lo fueron también respecto de los vínculos con otros equipos que desarrollaban investigaciones cercanas en otros países. A las relaciones con sociolingüistas interesados por las lenguas minoritarias en América Latina, como mexicanos y peruanos, y en Europa, como franceses, alemanes, austríacos, catalanes y gallegos, se agregó la intensa relación con los investigadores brasileños, a lo que nos convocaba el Mercosur y las políticas de expansión de las respectivas lenguas. Y más tarde, con el equipo de José del Valle en Estados Unidos, con el que compartíamos el interés por la historia social y política de la lengua española. Se fortalecieron los vínculos con los sociolingüistas uruguayos, que analizan las lenguas de inmigración, los dialectos fronterizos y las políticas lingüísticas estatales. Y con los chilenos, tanto los que trabajaban sobre instrumentos lingüísticos como los que se abrieron a problemáticas como migraciones y nuevas formas de resistencia indígena. Es una etapa en la que se multiplicaron los intercambios y los proyectos compartidos. Entre otros, desde 2004, el de políticas lingüísticas en el marco de la Asociación de Lingüistas y Filólogos de América Latina, proyecto coordinado por Enrique Hamel. La tercera etapa es la actual, que a la vez que es la de realizaciones importantes, lo es de reflexiones que vuelven sobre la propia historia del campo, considerando las condiciones sociohistóricas de producción de los saberes.
También es una etapa que insiste en la apertura a nuevos derroteros investigativos y que se rehúsa al ejercicio de una policía discursiva y disciplinaria. De todo ello da cuenta este cuarto congreso. En relación con lo primero, las realizaciones, la serie de congresos es central. Chile, Bogotá, Hannover y ahora San Pablo, que han permitido la integración de muchos investigadores al área y a darle a esta una mayor visibilidad. El próximo congreso será en Uruguay en el 2021. Agradecemos a los colegas uruguayos la decisión de que Montevideo sea la próxima sede. Y agradecemos también desde acá la generosa propuesta de Lenka Sajikova y del equipo de Olomouc de hacerlo en la República Checa, pero ya habíamos aceptado la propuesta uruguaya. Por otro lado, en relación con las realizaciones, debemos señalar la publicación en soporte papel y digital del primero y segundo anuario de Glotopolítica, que Mateo ha presentado ayer. También la edición del último número de la revista Glotopol, que se abre a los trabajos en lengua española y expone los lazos con la sociolingüística crítica, tal como la desarrollan entre nosotros Mónica Heller y Alexandre Eugène. Otros proyectos en curso. El Observatorio Latinoamericano de Glotopolítica, radicado en la red social Facebook, que es un foro abierto de reflexión y discusión pública sobre situaciones lingüísticas conflictivas en el ámbito latinoamericano, así como una página de difusión de información sobre eventos científicos y novedades bibliográficas. Tiene más de 1000 miembros y se comparten entre 2 o 3 posteos diarios. El observatorio propicia el estudio y la valoración de la diversidad de lenguas y variedades lingüísticas, sobre todo de aquellas relacionadas con sectores minoritarios o históricamente marginados o desfavorecidos. Otro proyecto es el Diccionario Latinoamericano de la Lengua Española, que tiene por título Definamos nuestro mundo, definamos las palabras de nuestro mundo. Es una iniciativa de lexicografía participativa y colaborativa en la que los usuarios definen y evalúan en la plataforma web, confeccionada ad hoc, las palabras que emplean. Por otra parte, está en elaboración la antología de textos significativos en la historia de la lengua española, algunos muy conocidos y otros menos, o muy poco abordados por la literatura crítica específica. Textos que son comentados desde una perspectiva glotopolítica por más de 40 especialistas. Cada comentario expondrá de manera concisa el contexto de producción del texto fuente que analiza y sugerirá líneas de reflexión para abordar su lectura glotopolítica. El proyecto, destinado a profesores y estudiantes, está en curso y se espera que esté terminado para el próximo año. Respecto de lo segundo, las reflexiones glotopolíticas sobre nuestro pasado reciente, estamos en condiciones inmejorables para evaluar, en relación con el Mercosur, la incidencia de los procesos políticos y las relaciones de fuerza en el espacio del lenguaje, ya que, en un término bastante breve, hemos pasado de gobiernos neoliberales a progresistas y luego otra vez a neoliberales. La discursividad política, tanto la asociada con actores relevantes como con espacios colectivos, las cumbres, por ejemplo, se ha vuelto un objeto importante de investigación, ya que permite comprender el diseño de medidas glotopolíticas, sus alcances y el desempeño de los sujetos involucrados. El cuarto congreso ha interrogado el espacio de la integración regional, planteando problemáticas diversas respecto de la enseñanza de lenguas oficiales del Mercosur en su funcionamiento como lenguas maternas o extranjeras. Disposiciones ministeriales, estrategias pedagógicas, textos didácticos, exámenes como el CELPIBRAS y el CELU han sido objeto de ponencias. Si adoptamos una perspectiva histórica, debemos recordar que la incidencia de los aspectos lingüísticos y culturales en el desarrollo de la integración no se tuvieron en cuenta en la década de los 90, a pesar de las declaraciones gubernamentales. La explicación residía en que se pensaba en el Mercosur como una etapa en el camino hacia la integración continental. El ALCA, con cabeza en Estados Unidos, era el futuro, y lo que se necesitaba era la enseñanza masiva del inglés. A partir del nuevo siglo, con los gobiernos progresistas, se dieron pasos en el camino de introducir la otra lengua, español o portugués, en el sistema educativo, pero los resultados fueron irregulares y con mayor peso y más temprano en Brasil y Uruguay que en Argentina.
En términos generales, la necesidad de un bilingüismo español-portugués que hiciera posible la integración política no alcanzó la fuerza suficiente para imponerse. En la Argentina, desde el funcionariato y ciertos sectores académicos, se hizo migrar la categoría de plurilingüismo, desarrollada en la Unión Europea por necesidades propias de esa integración, se hizo migrar la categoría a esta región. Como toda migración acrítica de categorías, es decir, sin considerar sus condiciones de producción, ingresa con un manto ético. Nadie puede desconocer el derecho de los hablantes de cualquier lengua al ejercicio de la suya. Y tecnocrático científico, al que el neologismo de gobernanza alude ahora proponiendo el plurilingüismo como una forma más de gestionar el conflicto en las sociedades contemporáneas. Pero ese ingreso se hace al servicio de intereses que no son los de la región, en la que las lenguas, muchas por supuesto, tienen espacios y dinámicas diferentes que deben ser considerados, porque su ocultamiento solo lleva a la parálisis generalizada o al fracaso de muchos emprendimientos, como algunas exposiciones ya lo han señalado. Respecto del proyecto de integración regional, para los gobiernos progresistas había sido la posibilidad de entablar lazos solidarios que permitieran actuar contra las asimetrías interiores y elaborar estrategias defensivas frente a las políticas neoliberales globales, con su secuela de aumento de la pobreza, endeudamiento, inflación, crecimiento desmesurado de las tarifas de servicios, ingresos de capitales no productivos sino especulativos, desocupación, eliminación progresiva de los derechos laborales y ataque a los previsionales. Los nuevos gobiernos, en su momento, Temer y Macri, desdibujaron el proyecto de la integración política con la destrucción de UNASUR. Pensaron el Mercosur como un simple mercado, fortalecieron los vínculos con Estados Unidos, admiraron a los países de la Alianza del Pacífico, con su propuesta de bilingüismo español-inglés y con una clara decisión de socializar a sus élites en inglés y usar esta lengua para ampliar el número de consumidores de los productos del centro. En ese trayecto, Brasil suspende la ley de oferta obligatoria del español. El inglés ocupa ese lugar, como lo señaló. Lo que los gobiernos progresistas no se habían animado a hacer, intervenir enérgicamente en el espacio del lenguaje, acometer el dirigismo glotopolítico, lo hacen cómodamente las nuevas derechas, mostrando la importancia política de las lenguas. La situación actual crítica del Mercosur tiene su correlato en las políticas lingüísticas. El acuerdo con la Unión Europea puede tal vez reflotar el plurilingüismo, lo que para algunos colegas es una salida en este momento, pero ni siquiera de ese acuerdo estamos hoy seguros. Las exposiciones de la mesa Dependencia, Actualidad, Memoria del Congreso y las diversas intervenciones sobre discursos políticos nos ayudan a pensar este proceso de 3 décadas. En ese análisis del proceso, la categoría de dependencia estructural, tal como la formuló el sociólogo que participó en la primera mesa, es un estímulo interpretativo, ya que nos permite explicar la debilidad en la ejecución de las medidas glotopolíticas propuestas por los gobiernos anteriores. Las exposiciones nos ayudan también a analizar qué memorias se actualizaron en las distintas posiciones asumidas por los gobiernos actuales, algunas de las cuales explican la dimensión autoritaria que anuncia el devenir del neoliberalismo en neofascismo. También nos permite pensar qué identidades se pusieron en juego en uno y otro caso. El activismo de los sectores minorizados, por motivos raciales, étnicos, de género, nacionales, en sus formas de resistencia y en sus luchas reivindicativas, como el feminismo y las variadas propuestas de lenguaje inclusivo, o la lucha de comunidades como la sorda por el ejercicio de los derechos lingüísticos, o la defensa política de las lenguas ancestrales, pueden funcionar como modelo en países sometidos a un capitalismo salvaje que descarta sectores de la población e impulsa migraciones masivas, así como interviene en la naturaleza, destruyendo muchas de las posibilidades de las generaciones futuras. Diversas exposiciones trataron estos temas.
y constituyen aportes inestimables al campo. En el caso sudamericano, las lenguas indígenas conforman avanzadas en la construcción de una patria grande, radicalmente democrática, ya que cubren diferentes estados y cuestionan las fronteras, al mismo tiempo que plantean nuevos vínculos comunitarios y una relación armónica con el medio. Los estados que han comprendido esas posiciones como respuestas originales a las desigualdades e inequidades del mundo actual han encarado proyectos novedosos en relación con las lenguas en el sistema educativo, como es el caso del Estado Plurinacional de Bolivia, que debe asumir una tarea difícil, pero políticamente necesaria, como es la de la enseñanza de lenguas indígenas a la población monolingüe castellano. El análisis de esas situaciones, tanto en sus paradojas, contradicciones e incompletudes, como en la energía de sus impulsos y el éxito de muchas propuestas, nos permite reconocer nuevos escenarios, a los que aludió Virginia, tanto rurales como urbanos, y nuevas estrategias de afirmación identitaria. Una experiencia importante que es una fuente continua de reflexiones es el caso del guaraní, lengua de la Cuenca del Plata, que une a Brasil, Paraguay y Argentina. El intenso trabajo paraguayo de estandarización permitió la consolidación de su lugar en la escuela, los medios y el aparato estatal, pero al mismo tiempo mostró los desajustes con el guaraní hablado por el pueblo, en el que sus juegos legítimos y variados con el castellano proyectaban la historia en la lengua. Se construyó la representación de un guaraní encerrado en las fronteras estatales, no abierto a la diversidad de otros hablantes de los países vecinos ni de los propios. El modelo seguido, en el marco del bilingüismo oficial, es el del Estado Nacional, como territorio clausurado por fronteras. Esto lleva a reproducir el tipo de gramatización realizada sobre los vernáculos europeos desde el Renacimiento, con la arbitrariedad de sus sistemas normativos, como de alguna manera lo mostró Guedi esta mañana. ¿Cómo superarlo? Tal vez para armonizar la dispersión digital y la normativa escolar, a la que también se refirió ella, se puede proponer en este y otros casos la aceptación de formas alternantes en la ortografía, siguiendo en cierta medida las prácticas espontáneas de los escribientes. Las clausuras han sido cuestionadas en el Cuarto Congreso, que ha tendido a la porosidad de diferentes fronteras. Las lenguas son consideradas en sus contactos con otras, en las distintas formas de hibridación, en los usos que muestran la diversidad lingüística de las sociedades y la heterogeneidad que las constituye. La heteroglosia social aparece en los testimonios recogidos por Liliana sobre experiencias entre lenguas que exponen la diversidad poblacional y la fuerte presente de contingentes migratorios en Misiones. Por otra parte, Marcos nos permitió apreciar cómo la presencia de la lengua del otro como sustrato de la propia es negada cuando ese otro es socialmente excluido o subalternizado, aunque componga el 54% de la población. La negación del impacto de los hablantes de origen africano sobre la formación del portugués brasileño se articula con la representación de esos hablantes y los lugares que se les asigna. El Cuarto Congreso ha dado también una particular importancia a las lenguas de las ciencias. Es un tema que ha generado en los últimos tiempos un cuestionamiento de las políticas en torno al inglés, apoyadas en los sistemas de evaluación y en las revistas internacionales, que con su terrorismo indexador ven simplificadas sus tareas y acrecentados los negocios, a la vez que facilitan a los países centrales la recolección de datos. Recordemos la anécdota de Enrique respecto del interés que manifiestan, más que por nuestras teorías, por los datos que podamos suministrar. Frente a la política panhispánica oficial de minorización del español, ya que acepta la pérdida de los dominios científicos y tecnológicos para esa lengua, la Argentina ha insistido en el 2015 en la valoración de la lengua propia, como lengua de las ciencias, particularmente en las sociales y humanas. Por otra parte, en el nivel más alto del sistema educativo, ha incluido el portugués como lengua en la que se pueden producir las tesis y realizar su defensa.
Reconoce así la importancia política tanto de la integración regional como de la producción del conocimiento en la lengua propia. No debemos olvidar que también en el último ALFAL, el de 2017, en el marco del proyecto de políticas lingüísticas, se elaboró un documento que fue aprobado en asamblea, el cual, con tono de manifiesto, se titulaba "Por una ciencia y educación superior, pública, gratuita, crítica, humanista e intercultural, basada en modelos plurilingües de investigación y docencia". En él se plantea, cito, que la expansión del inglés se presenta como un proceso neutral y natural, sin actores identificables, inevitable y deseable. El inglés aparece como única lengua de la ciencia. Cualquier modelo alternativo al monopolio de esa lengua es declarado inviable. Se denuncia que el avance del inglés se relaciona con la imposición de un modelo empresarial de gestión universitaria y se advierte sobre el riesgo de empobrecimiento del desarrollo científico. A todo eso hay que agregar que escribir a partir de un dominio relativo del inglés empobrece el pensamiento, subalterniza al investigador, imponiéndole el uso de fórmulas ajenas y de una prosa inscripta en otra tradición discursiva. En otros ámbitos se ha hecho asimismo la defensa de la propia lengua, como lengua de la enseñanza superior y de la producción científica. Respecto de esto, es importante el manifiesto de lingüistas franceses este año. Señalan que, cito, las opciones en política lingüística de los organismos de investigación no son epistemológicas ni metodológicas, sino geopolíticas, económicas e industriales. Y plantean que las tradiciones intelectuales vinculadas con lenguas y culturas constituyen modos diferentes y fecundos de abordar las problemáticas de las ciencias sociales y humanas. En ese sentido, exigir determinados formatos y criterios de redacción limita la contribución estratégica al avance del conocimiento en las respectivas disciplinas. Esto debe ser tenido en cuenta en los espacios destinados al trabajo con la escritura en las universidades, que más allá de los dispositivos normativos y los empeños alfabetizadores, deben considerar aquella, es decir, a la escritura, en términos vygotskianos, como una herramienta semiótica del pensamiento. Por otra parte, en relación con las lenguas en la enseñanza superior, es significativo el número de presentaciones respecto del lugar y alcance de las lenguas en ese nivel. Esto se debe al impulso dado a la internacionalización, que no consiste en dar cursos en inglés que supuestamente beneficien a los extranjeros, que en la gran mayoría de los casos quieren aprender la lengua del país al que llegan, sino en un abanico amplio de medidas. Entre ellas están la enseñanza de la lengua del país a estudiantes que hablan otras lenguas y la aplicación de los exámenes correspondientes, la integración de estudiantes extranjeros que siguen carreras de posgrado o realizan pasantías doctorales o postdoctorales, la ejecución de programas universitarios de enseñanza de lenguas extranjeras, tanto lectocomprensión como comprensión oral, cursos en los que se refuerce la oralidad para los que quieren hacer una estadía de estudio en el extranjero, dictado en los posgrados de seminarios en otra lengua de profesores visitantes, habilitando distintos modos de interpretación o de interacción según el dominio de las lenguas involucradas que tengan los estudiantes y los profesores. Un área de indudable interés que se ha comenzado a desarrollar es la del estudio glotopolítico de las producciones literarias, del cine y de otras prácticas audiovisuales, a la vez que de diversas expresiones de la cultura popular, canciones o fiestas, por ejemplo, o de la cultura letrada en ámbitos populares, entre otras revistas. Por un lado, en ellos se tematizan lenguas, variedades, estilos, y por otro lado se los expone, apelando a genealogías genéricas que en algunos casos se transgreden y en otros se parodian. Las ideologías lingüísticas asociadas a objetos sociolingüísticos variados son indicios de los posicionamientos del locutor en el espacio social y de las luchas en un determinado momento. Al mismo tiempo, el estudio de su circulación nos muestra los modos de apropiación política de lectores y escuchas, inscriptos o no en espacios institucionales. Finalmente, son numerosos los trabajos que adoptan una perspectiva histórica y analizan instrumentos lingüísticos, como diccionarios, gramáticas, estilo, instituciones como academias, eventos como congresos de la lengua, debates en los medios acerca de la lengua, procesos de escritura de documentos o de ejemplares del discurso epistolar.
La mirada hacia el pasado no solo nos permite comprender la complejidad de procesos como la conformación de los estados nacionales y el papel de la cultura escrita, sino también atender a diferentes temporalidades y memorias y analizar cómo las intervenciones sobre el lenguaje inciden en la construcción de las subjetividades necesarias para una sociedad o un sector de ellas. También nos permite comprender mejor los gestos de control y regulación de los discursos que se han multiplicado en los últimos años, impuestos por la globalización y apoyados por la acción de los medios digitales. Los procedimientos y objetos son diversos. Simplificar y uniformizar la prosa informativa, como las normas para las versiones online de los periódicos, el lenguaje administrativo y jurídico, como el lenguaje claro, llano, ciudadano o la lectura fácil. Depurar el lenguaje de sus aspectos discriminatorios, como las guías de lo políticamente correcto o el lenguaje inclusivo. Guionar los intercambios en el área de servicios o comerciales y en las intervenciones de los políticos. Suministrar fórmulas y esquemas argumentativos que asignan el carácter de expertos a los que los enuncian. El desafío es identificar las funciones en las sociedades actuales en relación con la acción de los buscadores, la traducción automática, la expansión de las transnacionales y el control cada vez más centralizado de las poblaciones. Concluyendo, brevemente, la propuesta de balances y perspectivas ha estimulado este recorrido por la glotopolítica, en el que se conjugan tradiciones nacionales, enfoques y experiencias variadas que explican la heterogeneidad y productividad del espacio. Los nuevos derroteros investigativos implicarán, como surge del cuarto congreso, no solo retomes originales de los temas que se han ido desarrollando, sino también la integración de otras problemáticas generadas por el devenir de nuestras sociedades y las posiciones que adoptemos. El quinto congreso, al que los invito, mostrará esos avances. Gracias. Bom, agradecemos essa intervenção da professora Elvira com uma retrospectiva histórica do pensamento glotopolítico e com esta avaliação pormenorizada do quarto congresso, nos deu assim um panorama desses 3 dias e as perspectivas que estão aí pela frente em direção ao quinto congresso. Então agora passamos a palavra ao professor Roberto Ben. Bien, muchas gracias por la invitación a las organizadoras. Y bueno, ¿qué quieren que les diga después de este discurso de Elvira? Yo creo que ya ha sido un más que digno cierre en realidad del Congreso. Pero entonces mi graznido se va a referir a lo que traté de hacer por instrucción de Maite, que fue tratar de sintetizar a ver qué se dijo, digamos, qué temas se trataron. Y para hacer eso, me sentí un poco en el ámbito de Van Dijk, o Van Dijk, como dicen aquí, y sus macro reglas. O sea, trataba de llegar a la macroestructura, tachando cada vez más cosas, y llegué a varios esquemas alternativos, entonces, de los contenidos que voy a realizar. Estos intentos de síntesis. Una primera cuestión, me pareció que muchas intervenciones, muchas ponencias, se dedicaron a la defensa de la heterogeneidad o a la resistencia a la homogeneización. ¿Sí? Eso fue un tema que surcó, me parece, muchas de las intervenciones. Una segunda clasificación que hice luego abarcó 3 puntos nodales, que son las teorías, digamos, y metodologías, la descripción de casos concretos y de ideas sobre el lenguaje, y finalmente prospecciones políticas hacia el futuro. ¿Sí? Entonces, repito, porque el PowerPoint está borroso, los enfoques teóricos,
el análisis de casos y las perspectivas. Dentro de los enfoques teóricos se definieron algunos conceptos que por lo menos para mí eran novedosos, como neocolonialismo lingüístico, cosmovisionismo, política lingüística transestatal. Bueno, también se definió lenguaje simple y también revitalización lingüística, o mejor dicho, se establecieron las condiciones para poder hablar de revitalización lingüística. En cuanto a el análisis de situaciones concretas, me pareció que se habló de la política lingüística en universidades, política lingüística en torno del español como lengua extranjera, política lingüística ante diásporas y refugiados, minorías indígenas, lengua y nación, política lingüística en los Estados Unidos, y también en cuanto a ideas sobre el lenguaje, se habló de racismo lingüístico, de academias y purismos y demás. Y en cuanto a la proyección política, hubo propuestas y llamamientos de diversos órdenes: defensa del multilingüismo en la ciencia y en las lenguas enseñadas, revitalizaciones de lenguas, propuestas para la formación de profesores y materiales didácticos y una serie de otras cuestiones. Pido desde ya que aquellos que no se sientan representados en todo el listado que voy a ir desplegando, no se sientan afectados, es en parte por mi incapacidad y en parte porque no pude escuchar todos, sino solo una selección de las propuestas. Finalmente voy a la tercera, al tercer intento de síntesis, ¿sí? Que me pareció que se refería más que nada a los temas de glotopolítica tratados, y allí se podía dividir tal vez entre dos de los aspectos que me parece que están en el artículo fundante de Marcellesi y compañía, que son aquellas acciones que derivaban de la política lingüística y aquellas consideraciones más referidas a la dimensión política que adopta la palabra, o al revés, digamos, considerar aquellas situaciones en que la palabra adopta la dimensión de lo político. En cuanto a los más cercanos al tratamiento de política lingüística y planificación del lenguaje, me pareció que había temas de enseñanza, legislación, defensa de lenguas minoritarias, lenguas de ciencia y de las lenguas de señas para la comunidad sorda. Y en cuanto a aquellos que tenían que ver más con el análisis de la dimensión política de la palabra, estaban otras. Bueno, voy a enumerar ahora algunas de ellas. En cuanto nuevamente a la primera vertiente, está la enseñanza de lenguas en universidades, exámenes, el CELPI-BRAS, el CELU, la evaluación y el efecto didáctico, que me parece que es algo muy interesante para analizar, que crea la creación de exámenes. O sea, lo tradicional aparentemente era, y esa es mi experiencia en colegios privados que tienen exámenes internacionales, que a los alumnos durante 1 año o 2 años se los doma, digamos, para que aprueben el examen. ¿Sí? Se les dan centenares de ejercicios en ese sentido y después, una vez aprobado el examen, olvidan la lengua extranjera lo más rápidamente posible. Pero ocurre que ahora hay que hacer también el análisis inverso, y eso está hecho, por ejemplo, con respecto al ENEM acá. ¿Hasta qué punto los exámenes crean un efecto retroactivo, pero para modificar la pedagogía de lenguas, ¿sí? Y no para adaptarla necesariamente al examen? Otra cuestión era, bueno, la enseñanza del español en Brasil, la formación docente, las ideologías en material didáctico, la enseñanza de lenguas minoritarias, la política lingüística ante refugiados, migrantes, diásporas, la política lingüística para la expansión del español, del portugués y el francés,
y algunas situaciones específicas, por ejemplo, política lingüística en los Estados Unidos de América, la política lingüística francesa en América Latina, la política lingüística histórica, sobre todo en el Uruguay. Y en cuanto a aquellas investigaciones que se volcaban en ponencias relativas más bien al ideario político, me parece que pudimos contar con análisis de las academias de lenguas, por ejemplo, el concepto del purismo y sus diversas variedades o variantes, el análisis de instrumentos lingüísticos, de ideologías de libros didácticos, ideologías y representaciones de lenguas indígenas, glotopolítica y traducción, y dentro de esto, por ejemplo, el español neutro y el achatamiento de variedades eventualmente que produce la traducción como efecto. El lenguaje inclusivo, el lenguaje y género, las reacciones frente al lenguaje inclusivo y la educación sexual integral, glotopolítica y artefactos culturales, política lingüística y discursos sobre la lengua en el Brasil, análisis del discurso político, sujetos, lenguas y memorias discursivas y análisis de la discursividad neoliberal. En todas estas ponencias y conferencias se han destacado pues algunos temas. Por un lado, la profundización en el análisis de las situaciones lingüísticas de las minorías autóctonas y alóctonas. Luego, la explicitación y demostración del carácter político e ideológico de todos los aspectos de la enseñanza de lenguas, a saber, la selección de lenguas y variedades a enseñar, la formación de profesores, las posibilidades económicas de acceso de los alumnos, la creación de material didáctico, las evaluaciones. Y finalmente, el análisis de los mecanismos de discriminación, dominación y subalternización, tanto a través de los mecanismos de control de la discursividad y de las normas, académicas o no, sobre el lenguaje correcto, como de los discursos directamente políticos y sus resignificaciones en nuevas condiciones de producción. En otras palabras, pensamos que en la gran mayoría de las intervenciones se ha desplegado de una u otra manera la idea de que las acciones político-lingüísticas y glotopolíticas de sujetos sociales en determinadas condiciones lingüístico-comunicativas solo se pueden explicar como componente de la reproducción de las condiciones sociales, de las que forman parte los propios sujetos en el marco de una teoría general de la reproducción. Y esto incluye acciones que a primera vista pueden parecer técnicas, no políticas, como reformas ortográficas, terminologías científicas, gramáticas, etc. Por supuesto, su carácter político sale a la luz tan pronto las relacionamos con todas las acciones reguladoras del lenguaje en su contexto histórico, y no caemos en posiciones idealistas en el sentido de aislar las lenguas y variedades de sus hablantes. En este sentido, déjenme introducir dos conceptos que surgen del ámbito de cierto filósofo del siglo XIX llamado Carlos Marx. Uno es el fetiche lingüístico y el otro es la alienación lingüística. En cuanto al fetiche, por fetiche entiendo lo siguiente, como quizás se sepa, Karl Marx habla del fetiche de la mercancía en el tomo 1 del Capital. Y allí él dice que el individuo cree que, por ejemplo, no me acuerdo la medida exacta, pero que 3 onzas de oro valen lo mismo que 20 codos de lino, porque dentro del lino y dentro del oro debe de haber algo que les hace tener ese valor, en vez de considerar que allí detrás hay trabajo cristalizado, digamos. Entonces, ¿por qué el fetichismo? Bueno, ¿cuál es el fetiche? Y el fetiche es que el lino contiene, por ejemplo, algo valioso que lo hace valer tantas onzas de oro. Bueno, algo similar me parece que se puede aplicar a las lenguas, ¿sí? Pongamos por caso el inglés, ¿sí? Y eso se ve incluso en la publicidad, en la propaganda que en alguna mesa se comentó. El francés, el alemán, el italiano y otras lenguas, el portugués, tienen que hacer
propaganda diciendo cuán útiles son. Eso, por lo menos en la Argentina, el inglés no lo necesita. Es como zapatos, digamos. En general hay que decir que son muy cómodos o que son baratos o que se conservan después de una lluvia, pero no es necesario hoy día decir que es útil usar zapatos. Bueno, parece que el inglés tiene dentro de su estructura lingüística algunas propiedades que lo hacen especialmente valioso, ¿sí? Por ejemplo, para conseguir trabajo o para hacer perdurar una religión o para consolidar o crear un Estado o, como se dijo ahora, para comprender y escribir ciencia. En ese sentido, queremos hablar de fetiche lingüístico. Ahora, lo de la construcción del Estado a partir de una lengua es una cuestión que no quiero negar, no quiero decir que todo eso sea pensamiento mágico, fetichista. Eso depende de las condiciones históricas. Vimos la posición del compañero mapuche que decía es la lengua que determina que recuperemos el Estado, y eso en determinadas condiciones funcionó, por ejemplo, o está en vías de funcionar en Cataluña, ¿sí? Y en otros casos no. O sea, hay que estudiar muy bien cuáles son las condiciones previas, cómo se desarrolla, si hay una burguesía que puede sostener el proceso o no. O sea, todas esas condiciones concretas hay que tenerlas evidentemente en cuenta. En cuanto a la alienación, supongo que muchos de ustedes vieron Tiempos Modernos. No me refiero a la revista dirigida por Jean-Paul Sartre, sino a la película de Charles Chaplin, del 36, donde se ve que el trabajador se convierte en un apéndice de la máquina. Incluso, Metrópolis es otro tanto, pero incluso se convierte en una parte del engranaje de una gran rueda. No sé si se recuerdan la escena. Bueno, creo que alienación es un concepto bastante abandonado que tal vez pueda enriquecer nuestros análisis. El trabajador, entonces, al no percibir el fruto de su trabajo, se convierte en un apéndice de la máquina, ¿sí? A diferencia de lo que, y esto es algo del capitalismo, digamos, no es, o de la línea de montaje, si ustedes quieren, no sucedía con el trabajador, con el artesano medieval, que hacía una silla y la veía terminada, mientras que el trabajador de la línea ajusta un tornillo, como se ve en la película, ajusta siempre una tuerca tras otra, y no ven nunca la pieza terminada. Pensamos que esa percepción, también vinculada con la actual situación histórica, en la que parecemos simplemente figurantes en medio y a merced de una situación de catástrofe humanitaria, se aplica a todos los aspectos de nuestras vidas y por tanto también a las lenguas y sus usos, ¿sí? Quiero señalar además que uno de los grandes lingüistas occitanos, o sea, de esa lengua del sur de Francia, Robert Laffont, jugaba con la posibilidad de dividir alienación de dos modos, ¿sí? O sea, por un lado, alien, o sea, de alienus, del extranjero, del ajeno, del latín, y por otro, dividiéndolo alienación, ¿sí? O sea, alguien de otra nación, que es una posibilidad que también se puede contemplar dentro del avasallamiento de lenguas minoritarias, ¿no? Bien. Yo creo que en este momento, y no voy a repetir cosas que dijeron con mucha mayor precisión los profesores Baño y Faraco en sus exposiciones, estamos en una situación de catástrofe humanitaria que se aplica a todos los aspectos de nuestras vidas y por tanto también a las lenguas y sus usos, que ya no serían entonces expresión de nuestros pensamientos y sentimientos, sino reproducción de frases hechas en el idioma prescrito para que siga consolidándose una situación económica de desigualdad cada vez más irrefrenable.
Por último, para volver a los temas, me parece que tal vez haya habido dos que fueron poco tratados, al menos entre aquellos que escuché, y simplemente como sugerencia para el Congreso de Montevideo. Me parece uno de los temas que se podrían tratar son las representaciones que tienen los docentes de las lenguas, ¿sí? Que me parece que no fue tan tratado. Y el otro es la incidencia, incluso ideológica y de formateo de nuestras ideas que tienen las redes sociales, ¿sí? Además de su vertiente de control policíaco como Gran Hermano. Por eso quiero sugerir para su tratamiento en el próximo Congreso de Glotopolítica. Y nada más, muchas gracias. Agradecemos a intervenção do professor Roberto Ben, esse trabalho pormenorizado que ele fez, né? Invejo a capacidade de fazer isso. Os fios estavam todos soltos e de repente nós vimos que eles estão amarrados, né? E nos deu, portanto, um panorama desse congresso, em seus detalhes, uma reflexão teórica interessante sobre a extensão dos conceitos de alienação e fetichização, o fetiche, para as línguas e os usos, e finalmente perspectivas para o 5º Congresso. Então já temos sobre a mesa, tanto na fala de Elvira quanto na de Roberto, perspectivas para o 5º Congresso. Bom, então nós agradecemos a presença de todos vocês, congressistas, nessa tarde, nessa última mesa. Agradecemos os palestrantes que nos deram esses panoramas fundamentais para perceber o funcionamento do Congresso e da glotopolítica, das possibilidades e perspectivas. E reiterar, então, o convite para que todos se preparem para o 5º Congresso, que será, então, em 2021, no Uruguai. Isso. Muito obrigado.